como las que vemos en esta imagen. Entonces, según el ángulo sea, o según la angulación del transductor sea hacia la parte más basal o más superior, entonces vamos a cortar en un eje donde el punto de corte va a ser grandes vasos, principalmente la válvula aórtica, al centro. Si angulamos un poco más hacia la parte inferior o la parte apical, entonces vamos a cortar a nivel de la válvula mitral, que la vemos aquí. Y si calculamos más hacia abajo y angulamos más hacia abajo como ángulo menor aquí a 45, usualmente llegamos entonces y vemos los músculos papilares del ventrículo izquierdo. Es importante evaluar todas estas tomas, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este corte valvular ya no ve el ventrículo izquierdo, pero ve el resto de cavidades. Aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo está más abajo, como vemos acá, no se ve en este corte, pero se ve todo el tracto de salida del ventrículo derecho. Miren, esta sería aurícula derecha, válvula tricuspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar y toda la arteria pulmonar en este caso. Entonces, esta es la imagen que usualmente se ve ecográficamente y esta es la imagen esquemática. Si cortamos más abajo, la utilidad del corte punto A es de que podemos ver las tres valvas de la aorta. En el corte parasternal largo que hemos visto hace un instante solamente se veían dos, la coronaria derecha y la no coronariana. Aquí vamos a hacer un corte anatómico para que quede más fijada esa imagen. A nivel de válvula mitral, entonces tenemos dos valvas, anterior y posterior, y usualmente tiene una imagen que vamos a ver más adelante también, y se ve acá el ventrículo derecho y la válvula tricuspidia. Entonces, principalmente me sirve para evaluar la coaptación correcta de la válvula mitral. Y si miramos más abajo, entonces podemos hacer un corte más, sobre todo para evaluar la motilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, a la izquierda tenemos las dos mnemotecnias básicas con las cuales identificamos estas valvas, que las vemos a la derecha también en un modo bidimensional. Por ejemplo, esta es la forma del Mercedes-Benz invertido, en donde se ven las tres valvas que vamos a evaluar de aquí. Luego podemos ver la boca de pez. La boca de pez, usualmente, esa apertura es la apertura que tiene la válvula mitral, con su valva anterior y posterior, que la vemos aquí a la derecha. Y más abajo vemos los músculos papilares, que es un corte más apical, como vemos aquí en el corte azul. Hacia la derecha podemos evaluar entonces, para no olvidar, la boca de pez, Mercedes-Benz invertido, y otra cosa importante acá, que podemos hablar las tres valvas. En este caso, y solo para recordar, la valva que se acerca al ventrículo derecho sería la coronariana derecha. Recordad que la válvula tricúspide se encuentra atrás de la aorta, por lo tanto, ¿esta qué valva será? La valva no coronariana o valva posterior. Y la que sobra sería la válvula que se acerca a la aurícula izquierda o coronariana izquierda. Entonces, así es como vemos aquí en esta imagen anatómica ese corte. Vamos a ampliar esa imagen y bueno, he buscado una imagen de corte anatómico, electrocardiográfica, pero nos sirve mucho para identificar los cortes. Por ejemplo, en este caso es la válvula aorta. ¿Por qué sabemos que es la válvula aorta? Porque acá están las dos coronarias. La coronaria derecha, que se va por la válvula tricuspide alrededor, y la coronaria izquierda, que se va alrededor de la mitral. Entonces, por lo tanto, estas dos valvas de la aorta, ¿cuál serían? La anterior coronariana derecha o la anterior coronariana izquierda. Y la de acá sería la valva posterior. Ahí está. O no coronariana. Entonces, esta sería una visión posterior y esta sería una visión anterior. ¿Esta qué válvula es? La válvula pulmonar. La válvula pulmonar tiene una anterior y dos posteriores que son acá. Entonces sería una anterior y posterior derecha y posterior izquierda. Entonces, si tenemos el color amarillo para recortar y hacemos un corte en el eje parasternal largo, que es el corte que hemos visto al inicio, el de acá, entonces usualmente vamos a ver que ese corte va a cortar a dos de las valvas nada más de la aorta. ¿Cuál es? La coronariana derecha y la no coronariana. Sin embargo, si tenemos un corte transversal en el mismo eje parasternal, entonces vamos a cortar a la pulmonar en dos valvas. ¿Cuál? La anterior y la pulmonar derecha, pero no la pulmonar izquierda, y acá tampoco la pulmonar izquierda. Entonces, me vi en la libertad de crear una mnemotecnia. Cuando hacemos un eje parasternal largo, entonces la aorta se va a ver la coronaria derecha, que es anterior, no se ve la coronaria izquierda, que también es anterior, pero sí se ve la no coronaria, que es posterior. Y cuando hacemos un parasternal corto o transversal y vemos la válvula pulmonar, entonces tenemos dos valvas, la anterior y la posterior derecha. Entonces, si nos damos cuenta, en las dos
tiene valvas posteriores derechas. Y la mnemotecnia para recordar es, siempre contamos con una mano derecha. Cuando tenemos algún inconveniente o algún problema, siempre tenemos una mano derecha libre. Entonces, recordar que justo los dos cortes, para estrenar largo y corto, son los que tienen coronariana derecha. En el caso de la aorta, la que nos sobre la posterior, en el caso de la pulmonar, la que nos sobre la. Con eso no olvidamos. Por lo tanto, en la izquierda no se ven los cortes. El único corte que se ve en la izquierda es en el corte transversal, pero a nivel de grandes vasos, en donde se ven los tres valvas, ¿no? Y la sacamos por ubicación práctica. La que está al lado del ventrículo derecho, coronariana derecha, al lado de la aurícula izquierda, coronariana izquierda, y posterior la que se acerca a la válvula tricuspidia. ¿Por qué? Porque es posterior, pues se acerca a la válvula tricuspidia, como vemos acá, y la coronariana derecha también. Perfecto. Entonces siempre contamos con una mano derecha en los cortes. Continuamos. Si la ventana es apical, entonces, si la punta del transductor apunta hacia el hombro izquierdo, entonces podemos hacer una apical 4 y 5 cámaras según angulemos 3 a 15 grados más cerca del eje del plano torácico. Y si giramos 90 grados, o sea, hacia la clavícula, entonces podríamos encontrar un plano de 2 o 3 cámaras. ¿Cómo lo vemos así? Así es el corte. Entonces, si angulamos acá entre 15 a 30 grados, podemos ver estas dos imágenes. O un 4 cámaras o un 5 cámaras. La quinta cámara, adicional a las 2 ventrículos y 2 aurículas, es la aorta. Entonces, acá en espejo es lo que se ve, ¿no? Lo que está al lado derecho es el ventrículo y la aurícula izquierda, y lo que está al lado del izquierdo es el ventrículo y la aurícula derecha. Y ese es el corte que nosotros usamos usualmente para medir este movimiento de los anillos, que nos sirve mucho para las funciones diastólicas o para ver patologías valvulares. Si queremos ver el movimiento a este nivel de la aorta, entonces evaluamos, angulamos un poco y sacamos un 5 cámaras. A la derecha vemos el bidimensional. Sería en este caso la más grande ventrículo izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho. Lo mismo, pero con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es en este caso la aorta. Entonces, para hacer un recordaris, la válvula tricuspidia se encuentra más inferior, o sea, más apical, más hacia la punta. Recuerda que está en un espejo invertido, entonces se encuentra en este corte más arriba, pero en realidad anatómicamente es más inferior que la válvula mitral. Segundo, esta válvula de la mitral, porque este es aurículo ventricular izquierda, ¿qué sería? ¿La válvula anterior o posterior? Y esta sería anterior o posterior. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos por esto. La aorta se encuentra delante de la mitral, por lo tanto es la válvula anterior y esta. ¿Verdad? Ahora, hacemos otro corte. ¿Qué otro corte podemos hacer? Podemos hacer la angulación, pero cuando giramos 90 grados, mirando el transductor hacia la clavícula izquierda, y podemos sacar estos dos cortes, 2 y 3 cámaras. 3 cámaras que involucran la aorta y 2 cámaras que involucran solamente las cavidades izquierdas, ventrículo y aurícula izquierda. ¿Y cómo sacamos acá cuál es anterior o posterior? La que se acerca más a la aorta, o sea, en las 3 cámaras. ¿Cuál se acerca más a la aorta? La aorta está anterior, por lo tanto es la valva anterior. Valva anterior de la mitral, valva posterior de la mitral. Y es lo que encontramos. Por lo tanto, en la valva aórtica vemos dos. La coronariana derecha, que se va para el lado derecho, y la no coronariana, que se va para el lado mitral, que es la que vemos acá. Y así es como podemos ver en todos los ángulos las patologías valvulares. Tenemos además también otra ventana, que es la subesternal. Principalmente es para ver el callado de aorta, como vemos acá en este corte. 1, 2, que son básicamente subclavia, carótida y tronco brachiocefálico. Vemos acá la raíz de la aorta ascendente, callado y descendente, ¿no? Entonces, esto se puede evaluar de esta manera, anatómicamente, ¿no? Entonces, toda la aorta se subdivide, y se subdivide desde raíz. Más arriba estamos a nivel de los senos de Valsalva, que son donde inician las arterias coronarianas que hemos visto en el corte anatómico anterior. Luego, adelante se encuentra la tubular ascendente, y entre las dos es la zona de los senos y del túbulo, o sea, unión sino-tubular. Cada uno con determinados diámetros para definir usualmente aneurismas o dilataciones que van a complicar las patologías cuando vamos a querer corregir alguna patología aórtica. Tenemos estenosis o insuficiencias y queremos corregir de manera protésica, entonces usualmente el tamaño de los diámetros va a perjudicar, o la calcificación de esta zona va a perjudicar los puntos que se van a colocar. Entonces preferimos ya no hacerlo mecánicamente, sino también de repente biológicamente o por TAVI, que es hemodinámico. Sin embargo, recordar que todos estos valores que vamos a hablar más adelante en otras exposiciones tienen que ser indexadas. Nunca los valores así absolutos. Absolutos nos sirven de referencia, pero si queremos clínicamente compromisos, tienen que ser indexadas.
Otros cortes muy útiles también en emergencia son los subcostales, principalmente utilizados cuando ninguno de todas estas ventanas es posible, o que tienen mal, o el paciente con mal ventana, que le llaman al obeso o al paciente muy anciano, fibrótico. Entonces, la característica es que siempre va a cortar el hígado. Y recuerda que pegado al hígado, ¿quién se encuentra? El lado derecho del corazón. Entonces, usualmente en este corte, donde el transductor está mirando hacia allá y entra paralelo al tórax, o sea, entra a 0 grados, entonces lo que está cercano al hígado es aurículo y ventrículo derecho. Por lo tanto, lo que sobra es aurículo y ventrículo izquierdo. Similar al 4 cámaras, pero si se dan cuenta, girado. Esta es una imagen. Esa es la imagen. Ahora, si lo giramos y el transductor está mirando hacia adelante o hacia la nariz del paciente mirando hacia arriba, entonces usualmente vamos a cortar en el eje de la vena cava inferior. ¿Por qué es importante este eje de la vena cava inferior? Este eje de la vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha. Esta imagen dice aurícula izquierda, pero yo creo que es aurícula derecha. No sé si me pueden corregir después. También tengo otras imágenes. ¿Por qué? Porque donde desemboca la vena cava inferior es en la aurícula derecha. Y lo que vamos a ver usualmente es la volemia, o lo que podemos evaluar es qué tanto volumen tiene el paciente para que el corazón funcione, porque a veces de repente está hipotenso porque tiene un problema de hipovolemia. Entonces, en ese caso, el tratamiento sería dar fluido de rescate y no dar inotrópicos. Entonces, para eso nos sirve, sobre todo para las urgencias, los ECOFAS. Hay protocolos de POCUS, RASH, CAPSE, hay varios protocolos. Y otros cortes que son en el mismo punto, angulamos y salen cortes similares a los ejes cortos, ¿no? O cortos a nivel de músculo papilar, como les dije, sirve para ver los cortes que no pudimos ver más adelante en las otras ventanas, o a nivel de la válvula aórtica, similar a lo anterior que hemos visto, ¿no? Sin embargo, las características no son como las de Mercedes, pero también nos sirven para evaluar, principalmente si es que hay algún insuficiencia pulmonar por acá. Entonces, la utilidad práctica. Tenemos utilidad práctica crónica y en agudos. En crónicas, usualmente podemos evaluar parámetros que usualmente se medían de manera invasiva. Por ejemplo, pacientes que tienen alguna valvulopatía y que generaron hipertensión pulmonar. Como sabemos, la hipertensión pulmonar se define por presión arterial media aumentada de la arteria pulmonar. En este caso, podemos calcular nosotros mediante la fórmula o el principio de Bernoulli, que es el de acá que ya hemos conversado anteriormente, la presión arterial sistólica, que más o menos se correlaciona con esta hipertensión pulmonar, sin necesidad de hacer un cateterismo cardíaco, sin necesidad de entrar a parámetros invasivos, simplemente transtoracia. ¿Cómo lo calcularíamos? Entonces calculamos presión 1, presión 2, este corte sería un corte de 4 cámaras apical, el lado derecho. Entonces, ¿qué sería esto? Ventrículo derecho, aurícula derecha. El ventrículo derecho se equipara a la presión sistólica de la arteria pulmonar, porque de aquí el tracto de salida del ventrículo derecho es la arteria pulmonar, y la aurícula derecha sería más o menos la presión que viene de la vena cava inferior. Entonces, básicamente la presión venosa central. Entonces, nosotros reemplazamos los valores y calculamos la velocidad. Una de las velocidades, que es la que viene, que es la que normalmente viene en flujo de aurícula-ventrículo, no nos es útil en este cálculo, pero lo que nos es útil es el flujo reverso. Entonces, en el flujo reverso, o la insuficiencia tricuspidia, que es la que vamos a calcular la velocidad. Y calculando la velocidad al cuadrado por 4, ya tenemos la diferencia de las dos presiones. Si asumimos que la presión aurícula derecha es normal, o sea, está entre 8